Existen al día de hoy un total de 56 quetzales suscritos en el canal. Claro que para llegar a ese número se tuvo que pasar por el número 52. Y por eso se hace obligado a hablar tan solo un poco de los simbolismos que rodean a ese número en la época prehispánica. El 52 en nuestros tiempos no tendrá mucho significado. Es un número común y corriente para la mayoría. Pero antes de la llegada de los españoles, esta percepción era muy diferente. En el video que se explicó el nombre completo de Quetzalcóatl, se refirió que contrario a nuestro momento actual, donde contabilizamos un siglo en 100 años, en la época precolombina tenía la duración de 52. Siglo que en náhuatl se denominaba Xiumonpili. Y 2 ciclos de 52 años, es decir, 104, se llamaba Huehuetilistli, vejez o una gran ancianidad en castellano. Así, el primer simbolismo, y quizá el más significativo, es el que tiene que ver con la cuenta de años. Sentido de años que por supuesto tiene que ver con la vida del ser humano. Para entender esto, debemos acudir a un dato de nuestra actualidad. La expectativa de vida del mexicano, según el INEGI, en el año de 1930 giraba entre los 34 años. Y para 2017, las mujeres viven en promedio 77.8, mientras que los hombres 73.1 años. La lógica indica que hace 500, 1000, 2000 o más años, la expectativa de vida era mucho menor, a 34. Debido a enfermedades, accidentes, por ser herido o comido por algún animal salvaje. Por lo que llegar a los 52 ya era un logro hace cientos de años. Así, se consideraba que las personas que llegaban a esa edad biológica ya eran ancianos, personas a las que se les debía respeto por su experiencia de vida. Este siglo prehispánico de 52 se dividía en 4 periodos de 13 años. Cada uno de estos periodos se formaba por 4 glifos que se repetían cada 4 años, los cuales eran tomadas de una veintena de signos, cuyas denominaciones y representaciones variaban según de la cultura de que se tratase. Dentro de cada siglo, por lo menos en los años de culturas nahuas, se destacaba el denominado año 2 caña o carrizo, año en el cual se llevaba a cabo una ceremonia muy importante, denominada encendido de fuego nuevo. En esta ceremonia, en el año 2 caña o carrizo, se apagaban todos los fuegos de los hogares y templos, y con posterioridad, una vez que se daban ciertas alineaciones astronómicas, se encendía un fuego central, que daba inicio a un nuevo siglo de 52 años, siendo que ese fuego se compartía con todas las personas. Este encendido de fuego nuevo era denominado como atado de años, representado con 52 cañas atadas, por supuesto, tal y como vemos en esta escultura de piedra, donde aparece el signo y numeral del año 2 caña, y los carrizos detrás de este. También el 52 servía para múltiples cálculos relacionados con los astros en el cielo. Y además, este número multiplicado por sí mismo 5 veces da 260, número que es el calendario sagrado prehispánico, llamado entre los nahuas como Tonalpohualli, entre los mayas Tzolkin y entre los zapotecas como Pilley. Y también del 52 derivan hoy cuestiones tales como las llamadas coyoleras usadas entre danzantes, que pueden tener ya sea 52 o 104 piezas conocidas popularmente como huesos de fraile. Y otro ejemplo lo tenemos en algunos temazcales modernos, en donde se van introduciendo grupos de 13 piedras calientes en 4 tiempos durante la duración del temazcal, hasta completar 52 piedras calientes en su interior. Así, estos son los aspectos más simbólicos de este número, que hoy ya ha sido rebasado por los suscriptores.
Gracias a todos por su apoyo y sigan esperando más videos. Nos vemos en la siguiente y como siempre felicidad y salud para ustedes de parte de Alcu. Hasta la próxima.